Qué alegría, el entusiasmo, manejando el paso correspondiente de nuestras distinguidas autoridades del gobierno central en la cartera ministerial de Agricultura. Con la entrega de 13 tractores, 2 camiones y tecnología agrícola, el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, ha iniciado la ejecución de 16 planes de negocio con la finalidad de mejorar la productividad de 6.000 hectáreas de cultivo y reforzar la calidad de 7 cadenas productivas en beneficio de más de 350 pequeños agricultores de la región. Esta entrega la realizó el ministro del Minagri, José Hernández, durante la ceremonia realizada en la ciudad. Hernández detalló que para iniciar la ejecución de estos planes de negocios, el sector promocionará un monto total de inversión de 6 millones de soles, de los cuales a través del programa de compensaciones para la competitividad Agroideas ha desembolsado 4.9 millones y el resto fue financiado por los mismos productores. Con este monto de cofinanciamiento, el sector ha adquirido, además de los tractores, camiones, módulos de producción de café, 29 galpones para la crianza de cuyes, una planta de procesamiento de productos lácteos de 200 metros cuadrados y un módulo de crianza para vicuñas, la cual permitirá potenciar a los cultivos de papa, quinoa, chía, café, leche y fibra de vicuña. Hemos estado con el señor presidente de la República lanzando el programa multisectorial contra las heladas y el friaje. No podemos evitar las heladas, no podemos evitar el friaje, porque esos son los embates de la naturaleza. Sin embargo, somos conscientes del gran impacto negativo que hay sobre la población, pero también sobre la producción pecuaria. Y por eso estamos ahí, porque cada animalito de un productor, cada animalito de un agricultor es parte de su capital, es parte de la fortuna familiar y eso es lo que tenemos que proteger. Y por eso hemos lanzado ayer. Yo conozco lo que significa la naturaleza, conozco lo que significan los embates de la naturaleza, he vivido huaicos, he vivido inundaciones y estoy decidido a que esos huaicos, esas inundaciones, esas heladas, esos friajes afecten lo menos posible a los productores, a los agricultores, a las mujeres y hombres del campo. La finalidad de estos planes de negocios es lograr un agro próspero e inclusivo mediante el incremento de la productividad, competitividad y rentabilidad de la producción agraria y de esta manera ayudar a elevar la empleabilidad en el campo, a mejorar la distribución de los ingresos, a reducir la pobreza y a contribuir con la seguridad alimentaria de la región. José Hernández estuvo acompañado por los congresistas Tania Pariona y Edwin Donaire, así como también por el gobernador regional de Ayacucho, Julio Sevilla, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Hugo Aedo, quienes hicieron las entregas de estas maquinarias agrícolas. William Arteaga Donaire, jefe de Agrorural.